Fuimos mucho más que los minutos pasados, mucho más que los segundos contados. Fuimos... Hola a todos mis queridos alumnos y alumnas de sexto año, por qué no los de quinto también, pero este video va especialmente editado, armado para ustedes que todavía de repente no saben qué hacer con sus carreras al finalizar el secundario. Y este es un video que está armado en base a eso, a ayudarlos, ¿sí? Para ayudarlos en lo que quieran hacer de su futuro, para que puedan armarlo una vez terminado el ciclo lectivo 2020, en este año tan extraño y exótico que estamos pasando. Esto era algo que íbamos a hacer, una especie de consejo vocacional dentro del aula. Bueno, queda para que lo hagamos acá. Es una serie de 10 consejos, 10 cuestiones útiles y 10 mitos que de repente existen respecto de la facultad, de los profesorados, y que de repente puede ayudar a orientarlos a ustedes en su carrera el día de mañana. Vamos con el primero. La importancia de seguir estudiando. Es fundamental este punto. ¿Por qué? Porque se dice que bueno, este año ya pasó, que este año se ha perdido, y muchos han quedado oxidados en ese rumbo de esta cuestión de la lectura y la escritura, la comprensión. Y es tan importante el hecho de poder seguir un ritmo, ¿sí? Para poder justamente interpretar cuando lleguen a la facultad. Les van a mandar textos que no van a poder comprender si de repente ustedes perdieron ese hilo conductor que es la escuela. Eso es fundamental. Terminar el secundario. En todos los trabajos, cualquier trabajo registrado para estar en blanco, te piden tener el título secundario acreditado, ¿sí? Completo el secundario. Por eso nunca hay que dejar materias, hay que tratar de rendir todo, nunca hay que perder las oportunidades. La facultad obviamente también pide el título secundario, por eso yo les aconsejo siempre rendir todo. Hay cuestiones que de repente no les gustan, pero hay que hacer todo justamente para poder acceder a las oportunidades. Esto es fundamental. La vida que cambió y las oportunidades. El mundo, la vida ha cambiado a partir de este año y todos los trabajos como los conocíamos han cambiado y van a cambiar por un tiempo. Y las oportunidades tienen que ver con el punto anterior, es decir, no van a tener las mismas oportunidades quienes no tienen el secundario terminado a quienes lo han podido terminar. Es decir, tenemos que aprovechar cada momento, cada oportunidad en un curso de verano, en un curso previo a terminar el secundario, como pueden ser la Universidad de La Matanza, que ofrece ese tipo de oportunidades, para luego, insisto, tener una ventaja, pero no una ventaja sobre los demás, sino una ventaja con ustedes mismos, que en ese mundo tan difícil van a tener, insisto, una prioridad a la hora de acceder a sus estudios. El momento de la elección. Bueno, acá esto se empieza a poner interesante. A ver, hay un falso dilema que tiene que ver con estudiar o trabajar. Y esa para mí ese es uno de los grandes mitos que hay que desterrar. Uno puede trabajar y estudiar perfectamente. Obviamente que uno tiene que adaptar su vida y su tiempo, mirar su reloj permanentemente para llegar a todo como corresponde. Es decir, uno puede conseguir un trabajo de part-time, como se dice, trabajos de 5 o 6 horas, y después ir a la universidad por la noche. Ahora, si se cursa virtualmente, tener la manera de hacerlo también. Es decir, es difícil, yo no digo que sea algo fácil, ¿sí? Pero se puede hacer. Es decir, las elecciones son fundamentales. Si uno elige la facultad, si uno elige el profesorado, tiene que hacerse el tiempo suficiente para poder trabajar y para poder estudiar, si es que uno no tiene la oportunidad de ser, entre comillas, mantenido por alguien, bancado por alguien en el mientras tanto, mientras uno hace su carrera. Uno puede hacerlo en un tiempo prudencial, no tiene por qué recibirse en 4 años en cualquier carrera, puede hacerlo lentamente mientras trabaja y se dedica a lo que quiere hacer. 5. Este es un punto también interesante. No tomarse el famoso año sabático, ¿sí? Esta cuestión de
bueno, me voy a tomar un año para pensar, un año de vacaciones del secundario, es lo que termina en, bueno, me tomo 2, me tomo 3, empecé a trabajar, tuve un hijo, una hija y el tiempo se me escapa, porque son jóvenes todavía, pero la vida enseguida nos va empezando a atrapar con distintas obligaciones que tienen que ver con las familiares y con las laborales. Por eso yo creo que hay que aprovechar el ritmo, la volada del sexto año, que los deja como en la estación siguiente, que es la facultad. No tomarse el año sabático puede ser fundamental para lo que hagan en el resto de su vida. Elegir también es destacar y descartar. Uno vive eligiendo y descartando, ponderando y poniendo por debajo. Es decir, elegir una universidad, elegir un profesorado, de repente no es sencillo. ¿Por qué? Porque está la calidad por un lado, está la cercanía por el otro. Yo voy a contar mi experiencia personal. Cuando elegí el profesorado, el Joaquín González era el más ponderado en calidad en ese momento, pero el profesorado que yo elegí, que es el Padre Elizalde, Instituto Padre Elizalde, que queda en Ciudadela, me aportaba cercanía. Yo en ese momento vivía a 1,5 cuadras del profesorado, con lo cual era fundamental. Yo salía 5 minutos antes y llegaba temprano, y salía a las 10 de la noche y a las 10:02 estaba cenando en mi casa. Mientras que si hubiese elegido el Joaquín González, hubiese llegado todos los días a las 11 y pico de la noche a mi casa, y eso me hubiese dificultado levantarme al otro día para trabajar. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que uno tiene que poner en una balanza y pensar que uno de repente va a estar 4 o 5 años en ese lugar, no va a estar 6 meses. Con lo cual las elecciones, algunas son más fáciles y otras son más complicadas. Entonces hay que tener en cuenta estas cuestiones. La carrera, pero de eso vamos a hablar más adelante. La salida laboral. A ver, acá tenemos algunas cuestiones que tenemos que priorizar y pensar. ¿Qué prioriza el mundo? ¿Qué tipo de empleo prioriza el mundo? A partir de ahí podemos elegir, en base a nuestras habilidades, en base a lo que a nosotros nos gusta, la carrera pertinente. Yo voy a nombrar algunas de las que son más demandadas hoy por hoy, priorizadas hoy por hoy. Ingeniería informática, la tienen en la UNLAM y en la UNTREF, ¿sí? En la Universidad de La Matanza y la Universidad de 3 de Febrero, como cercanas. Comercio y marketing, en la Universidad de La Matanza también. Relaciones laborales, en la Universidad de La Matanza. Psicología, que no está en la Universidad de La Matanza, tienen en Lomas de Zamora, en la UBA, en Morón, pero Morón es paga, hay que aclararlo. Y en la UNTREF lo que tienen, ¿sí?, es licenciatura en psicomotricidad, que es distinto a psicología, tiene que ver con una rama de la psicología, pero es un poco más técnica, un poco más específica, pero también para los que la tienen cerca y desean una carrera cercana, ¿sí?, la tienen por ese lado. Abogacía, que tienen en la UNLAM y en la UBA, y la de contador, que la tienen en la UNLAM y la UBA. También todo lo que tiene que ver con medicina lo pueden encontrar en la Universidad de La Matanza, que como podrán ver tiene una gran oferta académica, una gran cantidad de carreras para elegir. También la tiene la Universidad de 3 de Febrero, no se crean que esto no es así. La Universidad de 3 de Febrero lo que tiene que es un poco más artística, por lo menos en lo que uno ve en el catálogo de carreras. Digo, la UNLAM tiene otro perfil. Son dos universidades diferentes, eso no hace mejor a una que a otra, ¿sí? Pero es muy importante tener en cuenta esto. La UBA, ¿sí?, tiene el famoso CBC de por medio, que vamos a hablar después de eso. Pero es importante tener en cuenta la salida laboral. Más allá de mis deseos, más allá de lo que yo quiera hacer, ¿sí?, que eso siempre tiene que ser prioritario en nuestras vidas, pensar en mi futuro, qué voy a hacer el día de mañana, y pensar que de repente a eso me voy a dedicar el resto de mi vida, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. 8. Priorizar los deseos y habilidades versus expectativas familiares. ¿A qué me refiero con esto? En ciertas familias hay mandatos familiares respecto de qué hizo el abuelo, qué hizo el padre, o qué hizo la abuela, qué hizo la madre. Entonces los hijos tienen que dedicarse a estudiar lo mismo, aunque no quieran, aunque sus habilidades
no estén orientadas a eso. Obviamente no estoy diciendo que tienen que ponerse en contra de su familia, sino que muchas veces algunos, por una cuestión de obligación familiar, se vuelcan a esas carreras y luego las dejan a la mitad porque se dan cuenta que no era lo suyo. Y para cumplir con la familia se metieron, ¿sí? Y después se dan cuenta que de repente perdieron 2-3 años de sus vidas que podrían haberlo dedicado a una carrera que tienen que volver a arrancar de cero. Por eso uno tiene que pensar, ¿para qué está hecho uno? ¿Para qué está hecho uno? La secundaria sirve para eso, de repente para tener ciertas cuestiones vocacionales, ¿sí? De orientación, qué me gusta más, si la matemática, si la literatura, si las ciencias sociales, si yo comprendo mejor los textos, si resuelvo mejor los cálculos, y eso me va a poner en el lugar indicado a la hora de la selección. ¿Sí? Por eso digo, muchas veces uno tiene que pensar interiormente, sentarse a hablar con la familia y dar las explicaciones pertinentes de por qué no sigo de repente abogacía como mi abuelo, medicina como mi padre, ¿sí? Entender que de repente nuestros caminos van por diferentes lados y por diferentes cuestiones que la familia termina entendiendo, no lo crean, termina entendiendo, ¿sí? Punto 9, los profesorados, y acá tenemos una cuestión que tiene que ver con la vocación. La palabra es vocación. Si realmente estoy preparado, hasta ahora hemos hablado de facultades, pero los profesorados son una muy buena opción, ¿sí? Como una cuestión laboral, como una cuestión de descubrimiento, pero la salida laboral no tiene que ser la respuesta en este caso, porque si vos no sentís la educación, si vos no querés estar adentro de un aula, yo te aseguro que el día 2 de trabajo te vas a ir de ese lugar en donde estés. Es decir, no todos están hechos para eso. Por eso, a los que tienen ganas, a los que se sienten con la curiosidad de descubrir, bueno, hay mucha oferta dentro de los profesorados, así como materias hay, pero también en las facultades tenemos las licenciaturas en historia, en literatura, son un poquito más largas, son 6 años, los profesorados tienen 4 años de tiempo, si uno hace toda la carrera en tiempo, tenemos que pensarlo de esa manera, pero insisto, vocación, chicos, vocación, porque si no, no tiene salida eso realmente. Y llegamos al punto número 10, el último. A ver, los obstáculos. Yo los veo más como mitos, como excusas que otra cuestión. El horario que no me da, la situación familiar que no puedo, el tiempo que no puedo, el CBC es muy difícil, el curso de ingreso es muy difícil. Yo siempre digo lo mismo, el horario uno lo busca y se lo hace. La cuestión familiar la resuelve como se puede, pero siempre que uno quiera estudiar puede hacerlo. Nos lleva al punto 1, al punto 2, a la cuestión del trabajo y estudiar, poder hacer lo mismo, elegir entre una cosa y otra. El CBC en la UBA es un filtro para que la gente que realmente, no digo que está capacitada, sino la gente que realmente le dedica el tiempo suficiente a ese curso de ingreso, es un curso de nivelación, ¿sí? De los saberes, de los aprendizajes. De repente te lleva 2 años hacerlo. No todos pueden hacerlo en 1 año, no todos pueden hacerlo en 2, incluso hay gente que tarda 3-4 años en hacerlo para ingresar a la carrera, ¿sí? El curso de ingreso en La Matanza es un poco más accesible, es un poco más sencillo. Tienen cursos antes de terminar el secundario, ¿sí? Hay un curso de verano para los que deseen anotarse, falta muy poquito para eso. Obstáculos van a tener siempre en la vida, siempre, como digo, la vida es una pista de atletismo, donde si uno sigue por su carril seguramente va a llegar a la meta tarde o temprano. De repente no va a llegar primero, pero si uno se la pasa mirando qué hace el otro en el otro carril y trata de obstaculizarlo, seguramente se va a caer el otro, lo va a tirar, pero también va a caer uno. Por eso digo que los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos y somos nosotros los únicos que podemos resolverlos. No hay nadie que no pueda concretar lo que quiere hacer. No hay nadie que no pueda llegar a la meta. No hay nadie que no pueda trabajar y estudiar. Todos somos capaces y todos tenemos las mismas posibilidades a la hora de la selección. Insisto,
No se reciben a los 22, no se reciben a los 23, lo harán a los 26, a los 27, pero tienen el futuro ahí, al alcance de sus manos. Aprovechenlo porque son jóvenes. Esto era lo que yo quería presentarles en el día de hoy, esto era lo que quería que ustedes puedan internalizar. Ojalá les sirva, ojalá les pueda ser útil, y siempre pueden contar conmigo para todas estas cuestiones universitarias. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en las próximas clases.